México, la noche guarda historias que se niegan a morir. Sombras que avanzan por callejones antiguos, voces que persisten en estaciones olvidadas, presencias que aún recorren caminos donde la luz ya no alcanza. Bienvenidos a una nueva temporada de Leyendas y Relatos de México, el podcast donde lo real y lo imposible se encuentran en la oscuridad. Aquí descubrirás fantasmas, tragedias, misterios y secretos que siguen respirando en cada rincón del país. Yo soy Rafa Méndez, tu compañero en esta oscura travesía. Apaga la luz, ajusta tus audífonos, porque lo que estás por escuchar podría estar más cerca de lo que imaginas. Esto es Leyendas y Relatos de México. No te olvides de suscribirte al podcast y seguir las cuentas de Facebook y TikTok. Recuerda que ya te puedes suscribir al Patreon de Leyendas y Relatos de México, en donde encontrarás relatos exclusivos cada semana y también puedas disfrutar de las transmisiones en vivo donde podremos conversar. En algunas calles del centro histórico hay direcciones que los vecinos prefieren no mencionar. No porque no las conozcan, sino porque nombrarlas siempre trae consigo una pausa incómoda y a veces hasta cierto tipo de maldición para aquel que se atreve a pronunciar palabra alguna respecto a ellas. Donceles es una de esas calles que guarda historia y cierto tipo de misterio a lo largo de ella. Sus casas y construcciones guardan secretos dentro de la misma. Hay una casa que carga con un nombre que nadie recuerda haberle puesto, pero que todos reconocen cuando lo escuchan. La llaman la Casa de los Ahorcados. No aparece así en ningún registro oficial. No hay una placa, ni un aviso, ni referencia pública alguna. Es un nombre que se ha transmitido en voz baja con el paso de los años, entre comerciantes antiguos, vecinos de mucho tiempo y también entre personas que, por alguna razón, tuvieron que pasar por ahí algunas veces. Dicha casa es muy antigua, como muchas otras del barrio. Cuenta con una fachada discreta. Tiene los muros altos, grandes ventanas con marcos de cantera envejecidos. Nada que a simple vista la distinga. Lo distinto no está en cómo se ve, sino en lo que ocurre alrededor de ella y en lo que deja después. Lo que se cuenta entre la gente es que en distintos momentos de su historia, varias personas murieron colgadas dentro de ese inmueble. Lo curioso y aterrador de todo este asunto es que no eran familia, no compartían época y tampoco tenían relación alguna entre sí. Cada muerte parecía aislada, pero con el tiempo el patrón se volvió imposible de ignorar. Después de cada suceso terrible, la casa se quedaba vacía por obvias razones. Pasaban los años, en algunas ocasiones pasaron las décadas y de repente
alguien volvía a habitarla o simplemente a trabajar en ella. Y entonces todo empezaba de nuevo. El ciclo volvía a comenzar. Los vecinos dicen que la casa siempre ha tenido un ambiente raro, que podías percibir desde afuera, que incluso de día se siente más oscura que en la misma noche. Los que han entrado cuentan que el aire parece estancado, como si no circulara del todo, y que hay habitaciones donde la voz suena distinta, más baja y más apagada. Algunos aseguran que al pasar frente a la fachada han sentido una presión en la garganta y en el pecho, que han tenido la necesidad involuntaria de aclararse la voz, como si algo se cerrara dentro de ellos apenas cruzan por ahí. Otros hablan de ruidos secos por la noche, crujidos lastimeros que no corresponden a la madera común. Son sonidos intensos, breves, como si algo invisible se estirara y se soltara una y otra vez. Nunca se ha hablado de gritos escalofriantes a la mitad de la noche, ni tampoco de lamentos que súbitamente rompen el silencio nocturno. Solo se habla de silencio y de un peso insoportable para los que viven junto o que pasan frente a esa vieja casona. Con los años, empezó a circular un rumor todavía más inquietante. No todas las personas relacionadas con la casa murieron dentro de ella. Algunos salieron de ahí, como si nada. Otros se marcharon convencidos de que todo había sido una sugestión, pero días o semanas después aparecieron muertos en otros sitios. Y sí, también murieron colgados. Por eso hay quienes dicen que la casa en ocasiones no te estruja con su ambiente pesado y asfixiante, sino que la casa a veces siembra algo en ti. La casa invita y convence de hacerlo a quien se deje seducir por ella. Hace algunos años, cuando el inmueble llevaba mucho tiempo desocupado, un despacho de arquitectura fue contratado para evaluarlo. La intención era remodelar la casa, reforzar la estructura y devolverla al uso habitacional. El arquitecto asignado al proyecto era un hombre con mucha experiencia en edificios antiguos. No era supersticioso y no creía en leyendas urbanas tampoco. El hombre llegó una tarde, cuando el sol empezaba a bajar y la luz cambiaba de color para preparar la llegada de la oscuridad. Pero él no entró de noche. De hecho, nunca lo hizo. Cruzó la puerta principal poco antes del anochecer, a esa hora en que el día todavía no termina, pero la noche ya se siente muy cerca. Lo primero que notó fue el aire, que era más frío de lo normal, aun cuando a la casa le daban los rayos del sol por su ubicación. Ese aire se sentía más denso. Después recibió el olor a una humedad vieja, de muchos años, penetrada en cada muro, y también algo más. Recibió un aroma seco,
difícil de identificar en algunos rincones por los que él había pasado. Durante el recorrido notó detalles extraños, marcas antiguas en los muros, desgaste excesivo en ciertas vigas, como si hubieran soportado más peso del normal. En el segundo piso, se detuvo en un pasillo largo. Ahí sintió una presión leve en el cuello. Nada doloroso, nada alarmante. Simplemente era algo incómodo. Pensó que tal vez era el cansancio, quizá por la postura o incluso por todo el polvo que flotaba en el aire. Anotó observaciones en su libreta, tomó fotografías con su celular y salió antes de que oscureciera por completo. Esa misma noche, estando ya en su casa, soñó con corredores largos y figuras inmóviles que estaban suspendidas en el aire. Las figuras no gritaban, ni tampoco se movían. Solo estaban ahí, suspendidas. Al día siguiente regresó, nuevamente al atardecer, y otra vez sintió la misma presión y otra vez fue en el mismo pasillo. Nunca vio nada con claridad, tampoco escuchó voces, pero comenzó a evitar ciertos espacios sin darse cuenta, de manera inconsciente. Días después, pidió que alguien más continuara con el proyecto. Semanas más tarde, el arquitecto fue encontrado muerto en su despacho, en un lugar distinto y muy lejos de Donceles. La causa de su muerte, anotada en el dictamen pericial, fue, efectivamente, ahorcamiento. No había antecedentes de haber querido atentar contra su vida. No había nota póstuma y tampoco había una explicación clara de aquel terrible suceso. Los vecinos dicen que la renovación ya no se llevó a cabo. Desde entonces, la casa volvió a cerrarse una vez más, que nadie quiso continuar la remodelación y que algunas tardes, cuando el sol empieza a caer, en una de esas ventanas antiguas del segundo piso, se alcanza a distinguir una silueta quieta, pero no está colgada, está de pie, sujetando una libreta y perdiendo la vista en la calle. Y así, entre sombras y secretos, terminamos este viaje por las leyendas que habitan en los rincones de México. Pero recuerda, escucha, el viento aún lleva susurros, las paredes guardan memorias y la noche siempre tiene más historias que contar. Hasta la próxima, si es que te atreves.